Muy buenos días con todos y todas quienes se van uniendo ya a esta conferencia online sobre derecho laboral para emprendedores. En primer lugar, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia en esta mañana a través de este medio virtual. Si bien esta conferencia online estaba programada en primer lugar para ser precisamente desarrollada a través de la plataforma Zoom, por motivo de la muy buena acogida que recibimos en las inscripciones, fueron en total más de 500 inscritos, tomamos la decisión de realizarla más bien de manera abierta a través de una plataforma como Facebook, que va a permitir precisamente que luego inclusive las personas puedan compartirla con conocidos, amigos, familiares, que seguramente también les puede resultar muy útil la información que analizaremos y revisaremos el día de hoy. Antes de empezar con la conferencia, quisiera presentarme de manera muy breve. Soy David Albornoz, abogado y licenciado en Ciencias Políticas, socio fundador del estudio jurídico Albornoz Muñoz Abogados, cuya oficina principal está en la ciudad de Cuenca. Esta conferencia tenemos asistentes de todo el país, realmente ha habido mucho interés, por lo cual les agradezco. Y esta conferencia precisamente tiene como objetivo ayudar a todas las personas, a todos los emprendedores, sean pequeños, medianos o grandes empresarios, frente a esta crisis económica provocado por la pandemia del coronavirus o COVID-19. Precisamente quiero aportar desde el campo de experticia, desde mi profesión y desde mi campo de especialización, que es precisamente el derecho laboral. Es el área en la cual me desenvuelvo y desde la cual brindo asesoría a mis clientes, por lo cual en estos días precisamente hemos recibido muchísimas consultas y requerimientos referente a qué opciones o alternativas tienen los empleadores frente a esta crisis. Muchas preguntas acerca de qué sucede con las remuneraciones, qué sucede con las jornadas, que se han visto suspendidas, reducidas, etcétera, qué posibilidades podrían tomar en este momento como opciones los empleadores, qué sucede con el tema de la terminación de relación laboral. Todas esas preguntas buscaré que sean respondidas a través precisamente de esta conferencia virtual. Para aquello quisiera dar inicio precisamente analizando en primer lugar lo que se encuentra regulado durante esta emergencia sanitaria. Como ustedes saben, la emergencia sanitaria fue dictado a través de un decreto ejecutivo por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Durante este periodo de emergencia sanitaria se han dictado una serie de normas y de disposiciones en materia laboral, y estas directrices han sido dictaminadas por parte del Ministerio del Trabajo, que es el órgano rector en materia laboral en nuestro país. Para eso, de manera muy breve, en la diapositiva que en este momento estamos observando, he dilucidado los primeros acuerdos ministeriales que fueron dictados precisamente en materia laboral durante esta emergencia sanitaria. En primer lugar, podemos observar el acuerdo ministerial MDT 2020-076, el cual regula el teletrabajo emergente. Esta es una institución, una figura que luego lo analizaremos de mejor manera. Sin embargo, me adelanto en explicar que el teletrabajo emergente es una institución distinta y con una regulación diferente al teletrabajo en circunstancias normales, ¿sí? El teletrabajo emergente nace a partir precisamente del acuerdo 2020-076. Luego de eso, en emergencia sanitaria también se dictó los acuerdos ministeriales 2020-077 y también el acuerdo 2020-080. Los dos regulan un mismo tema, que es la reducción, modificación y la suspensión emergente de la jornada laboral. Es decir, estos acuerdos ministeriales establecen tres opciones o alternativas que podría tomar el empleador de manera unilateral durante la vigencia precisamente de la emergencia sanitaria. Y encontramos también el acuerdo 2020-009,
dictado por el Ministerio del Trabajo, en el cual se dictaminó la suspensión de términos, plazos, todos los trámites administrativos, audiencias y demás actuaciones en las dependencias del Ministerio del Trabajo en todo el país. Lo cual quiere decir que actualmente, mientras dura esta emergencia sanitaria, no corren los tiempos en cuanto a los procesos pendientes de resolución, en cuanto a contestaciones, etcétera, un tema ya estrictamente procedimental. También se ha regulado durante el tema de la emergencia sanitaria el tema del pago de utilidades. Como ustedes saben, el derecho a la participación de utilidades es un derecho que de manera anual corresponde a todos los trabajadores del sector privado exclusivamente, y los empleadores que están obligados a cancelar este derecho a utilidades son los empleadores obligados a llevar contabilidad, sean personas naturales o personas jurídicas, es decir, empresas. La regla general es que el pago de utilidades se cancela hasta el 15 de abril del año siguiente. En este caso puntual, este instructivo, dictado a través del Acuerdo Ministerial 2020-079, establece que igualmente se conserva la fecha de pago, es decir, no ha existido ningún tipo de prórroga, ningún tipo de diferimiento. Se sigue entonces manteniendo la obligación de cancelar hasta el 15 de abril las utilidades que se hayan generado en el resultado económico del año 2019. Como ustedes saben, este derecho, si bien ahora no voy a ahondar en su explicación, el 15% de todas las utilidades o ganancias líquidas generadas en el año anterior corresponden a los trabajadores de cada empresa o negocio obligado a llevar contabilidad. De igual manera, en esta época de emergencia sanitaria se dictó el Acuerdo Ministerial 2020-078, que reguló aspectos relacionados a la compensación económica por salario digno. En este momento, lo que acabamos de analizar es únicamente una guía para tener en cuenta o conocer de mejor manera qué acuerdos ministeriales o qué normativa se ha dictado durante la vigencia exclusivamente de la emergencia sanitaria. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante en esta conferencia virtual es ir analizando cada una de las instituciones dictadas tanto durante la vigencia de esta emergencia sanitaria que vive nuestro país, como también luego vamos a hacer un análisis puntual y a profundidad de aquellas otras opciones o alternativas que va a encontrar precisamente el empleador en el resto del ordenamiento jurídico ecuatoriano, tanto desde la Constitución de la República como en el mismo Código del Trabajo. Bien. En primer lugar, vamos a analizar la institución referente al teletrabajo. Algo que me había adelantado ya con su explicación es, y les había manifestado, es el tema de que el teletrabajo no es una institución nueva en nuestro ordenamiento jurídico. Eso es algo que hay que entenderlo. El teletrabajo ya ha sido regulado anteriormente a través de 2 acuerdos ministeriales. Uno de ellos, que aplica exclusivamente para el sector privado, es el Acuerdo Ministerial MDT 2016-190. Y hay otro que fue dictado en el año 2017 para el sector público, que es el Acuerdo Ministerial MDT 2017-0090-A. Hay que entender entonces, vuelvo y repito, que el teletrabajo ya tenía una regulación anterior. Por lo tanto, no nos vamos a confundir entre lo que es el teletrabajo y el teletrabajo emergente, que si bien responden a un mismo concepto, su regulación resulta ser distinta y por tanto tienen características particulares cada una de ellas. Para entrar ya en un análisis del teletrabajo emergente, que es el que ahora nos importa sin duda alguna, vamos en primer lugar a revisar qué es esto del teletrabajo. El teletrabajo es una forma de prestación de servicios de carácter no presencial en jornadas que pueden ser ordinarias y también en jornadas especiales de trabajo, a través de las cuales el trabajador o trabajadora realiza sus actividades fuera de las instalaciones del empleador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan. Hay que entender que no en todo tipo de actividad o en todo tipo de trabajo el mismo podría desarrollarse a través
de internet o de una computadora. Hay actividades que requieren un trabajo físico en las cuales sería imposible acogerse al teletrabajo. Sigo con la definición. Haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, las llamadas TICs, tanto para su gestión, administración y control. Ese es el concepto general del teletrabajo para entender entonces que esta institución lo único que hace es cambiar la modalidad o la forma de prestar servicios. Ya no es presencial en las instalaciones del empleador, sino ahora se lo presta los mismos servicios o se desempeña el mismo trabajo y en la misma jornada que puede ser ordinaria o especial, pero la particularidad es que se lo hace desde el domicilio u hogar del trabajador. Bien, analizando entonces y entendiendo que existe el teletrabajo en circunstancias normales y el teletrabajo emergente, vamos ahora sí a revisar la figura del teletrabajo emergente, la cual ha sido regulada por el Acuerdo Ministerial MDT 2020-076. En dicho acuerdo ministerial, lo primero que debemos conocer es que el ámbito de aplicación es tanto para el sector público como para el sector privado. Sucede entonces algo distinto que con los acuerdos ministeriales que habíamos revisado anteriormente. Habíamos dicho que el teletrabajo normal está regulado con 2 acuerdos ministeriales distintos para sector público y sector privado. Pero en el caso del teletrabajo emergente es uno solo, que es el 2020-076, que regula tanto para sector público como sector privado. Hay que entender que el teletrabajo, como ya lo habíamos dicho, modifica únicamente el lugar de prestación de servicios. Por lo tanto, si es que usted como empleador desea acogerse a esta figura, debe entender que las condiciones originales de la relación laboral no varían. Por lo tanto, no puede hablarse de renuncia de derechos, ni puede hablarse de regresión de derechos o menoscabo de derechos de los trabajadores, ya que la jornada se mantiene, la remuneración se mantiene, lo único que se modifica es el lugar de prestación de servicios, que ahora, por supuesto, será desde el domicilio del trabajador. Sobre la pregunta muy común que se suele hacer respecto al teletrabajo emergente, es acerca de si se disminuye la remuneración o si sigue siendo la misma. Sobre eso dejaremos claro el día de hoy que la remuneración es la misma. No existe ningún cambio porque las horas trabajadas siguen siendo las mismas. Lo único que cambia, ¿qué cosa era? El lugar de prestación de servicios. Y otra pregunta, hay trabajadores que frente a la aplicación del teletrabajo emergente han hecho la consulta de si eso podría constituirse en una causal para poder demandar el despido intempestivo ante un juez del trabajo. La respuesta categórica es no. Hay que entender que estamos viviendo circunstancias excepcionales bajo un estado de excepción, una situación de emergencia sanitaria que ha hecho y ha obligado para precautelar precisamente los derechos de salud de los trabajadores, precisamente posibilidades como el teletrabajo emergente para que se elabore desde el domicilio. Vuelvo y repito, bajo ningún caso podría alegarse despido intempestivo o podría alegarse que se han variado o modificado las condiciones originales de la relación laboral. Algo muy importante acerca del teletrabajo emergente y que todo empleador debe conocer es la obligación que uno tiene, si es que desea acogerse al teletrabajo, de registrarlo ante la plataforma SUT del Ministerio del Trabajo. Para hacer este registro, nosotros vamos a ver que lo tenemos que hacer precisamente a través de la plataforma SUT, ingresando a la opción de datos del trabajador, como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Ingresan en esta opción de datos del trabajador y hacen clic en la opción de trabajadores registrados. Al hacer clic en la opción de trabajadores registrados, aparecerá nuevamente un listado de todos los trabajadores que tenga registrado ese empleador y al lado de cada uno de ellos salen 2 opciones. La una de ellas dice modificar y la otra establece la opción de teletrabajo. Aquí lo que debemos hacer es hacer clic en teletrabajo y nos aparecerá una pantalla similar a la que se muestra ahora, en la cual usted en motivo deberá elegir
emergente. ¿Por qué? Porque estamos precisamente acogiéndonos al acuerdo ministerial 076. En periodo elegiremos permanente si es que la jornada es ordinaria o parcial si es que la misma es menor a las 40 horas. Elegimos la fecha de inicio y fecha de fin de del teletrabajo emergente y hacemos clic al final en guardar. Con eso habremos cumplido la obligación que tenemos los empleadores que deseamos acogernos al teletrabajo emergente de registrarlo en la plataforma SUD. Con lo dicho, entendemos que el único requisito entonces que tiene el empleador es registrarlo en la plataforma SUD. No es necesario, por lo tanto, hacer ningún documento por escrito, ni obtener el consentimiento por parte del trabajador, ni su firma. La única obligación es hacer el registro en el SUD y, obviamente, una vez que hagamos este registro, notificarlo a los trabajadores para que ellos tengan conocimiento. Respecto a la aportación al IES, hay que entender que sigue siendo la misma, por lo tanto, no se requiere modificación alguna en la página web de esta institución. Mucho se me ha consultado también en estos días por parte de nuestros clientes empleadores si es que sería posible reducir la jornada de un teletrabajador. Es decir, ustedes saben que hay el otro acuerdo, el 77, que establece la opción de reducción emergente de la jornada de trabajo. Personas me preguntan si podría aplicarse la reducción emergente de la jornada a quienes ya se han acogido al teletrabajo. Mi respuesta y mi criterio jurídico y legal respecto al tema es que sí se lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el teletrabajo emergente lo único que hace es cambiar o modificar el lugar de prestación de servicios. Y la reducción de la jornada es algo que perfectamente se podría aplicar a un teletrabajador. Justamente ahora vamos a entrar en el análisis de esa opción, que es la reducción emergente de la jornada de trabajo. Antes de eso, debo manifestar que las formas de terminar el teletrabajo emergente, según el acuerdo ministerial 076, son dos. Una de ellas, cuando la misma termina por acuerdo entre las partes, y también puede finalizar por la finalización precisamente de la declaración de emergencia sanitaria que actualmente vive nuestro país. Bien. Dicho esto y analizada ya la institución del teletrabajo emergente como una primera opción a las cuales se pueden acoger los empleadores durante la vigencia de la emergencia sanitaria, vamos a entrar ya en el análisis de otros acuerdos ministeriales. Y estos son el Acuerdo Ministerial 2020-080 y el Acuerdo Ministerial 2020-077, que regulan tres opciones. Una de ellas, la reducción de la jornada emergente, la otra es la modificación emergente de la jornada y también como tercera opción la suspensión emergente de la jornada. En primer lugar, vamos a analizar la jornada reducida emergente. La misma, como ya les había mencionado, está regulada en el Acuerdo 77, Acuerdo Ministerial 080, y también encontramos una regulación respecto a este tema en el mismo Código de Trabajo en su artículo 47, numeral 1. Para quienes deseen profundizar quizás un poco más en el tema u obtener un marco legal que regule esta institución. La jornada reducida emergente regula un aspecto muy importante, ya que establece la posibilidad de que el empleador pueda reducir la jornada, pero esta reducción tiene un límite. La reducción puede ser hasta un mínimo de 6 horas diarias y 30 horas semanales, es decir, se puede reducir máximo 2 horas diarias, hasta un mínimo de 6 horas diarias y 30 horas semanales. Esta reducción puede operar máximo hasta por un lapso de 6 meses, que pueden ser renovables por una sola ocasión. Y en este caso, entonces, como consecuencia de esa reducción que se da respecto a la jornada de trabajo, obviamente va a existir una reducción también en la remuneración del trabajador, ya que él mismo no laborará las mismas horas que antes laboraba, la jornada ordinaria. Por lo tanto, la remuneración en estos casos se va a cancelar de manera proporcional a las horas efectivamente trabajadas. La disminución máxima, entonces, que podría operar respecto de la remuneración de un trabajador es de hasta el 25%.
Quizás para entender de mejor manera esta institución, voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que un trabajador antes de esta emergencia sanitaria se encontraba ganando el salario básico unificado del año 2020, el cual es de $400. Esa persona, imaginémonos, laboraba en una jornada ordinaria de 8 horas diarias y 40 horas semanales. Si es que el empleador de manera unilateral ha tomado la decisión de reducir la jornada de este trabajador precisamente por la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, imaginémonos que en el caso concreto lo ha reducido a 6 horas diarias y 30 semanales, que es el límite. En ese caso, la remuneración del trabajador no va a ser los 400 que antes ganaba. ¿Por qué? Porque su jornada disminuyó. La remuneración entonces será de $300, que es la parte proporcional a las horas trabajadas. Como ven ustedes, máximo se puede reducir el 25% de la remuneración del trabajador cuando ha operado precisamente la reducción de la jornada emergente. Algo muy importante también respecto a este tema es el hecho de considerar que todos los cálculos referentes a indemnizaciones por despido intempestivo que puedan llegar a darse no se van a realizar sobre o tomando como base la remuneración disminuida, sino se harán tomando como base la última remuneración completa antes del ajuste, es decir, sobre la remuneración tomando en cuenta como si se elaborara la jornada ordinaria de trabajo. De igual manera, algo muy importante respecto a esta institución que debemos conocer como empleadores es que el empleador, para poder repartir los dividendos a sus accionistas, debe cancelar previamente a todos los trabajadores que se han visto afectados con esta reducción emergente. Algo de igual manera muy importante respecto a las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hay que entender que pese a que la remuneración sí se nos permite disminuir hasta un 25%, los aportes al IES tienen que hacerse o cancelarse en su totalidad. Es decir, se toma como base la jornada ordinaria de trabajo, pese a que esté laborando, imaginémonos, 6 horas diarias. Para efectos de cálculo de los aportes al IES, hay que hacerlo en base a la jornada ordinaria de trabajo. Finalmente, y esto es algo muy importante de entenderlo, tanto la reducción de la jornada, modificación y suspensión, que son figuras que luego analizaremos, dependen de la sola voluntad del empleador, es decir, es una decisión estrictamente unilateral, por lo tanto, no necesitamos nosotros el consentimiento por parte de los trabajadores. Por el momento hay que entender que solo se pueden acoger aquellas empresas que por su actividad tengan permitido laborar. Pongo como ejemplo supermercados, hospitales, farmacias, clínicas, instituciones financieras, bancos, cooperativas, etcétera, podrían acogerse a esta figura. Obviamente, para aplicar en este caso la reducción emergente de la jornada, también existe la obligación que tienen los trabajadores de registrar este cambio en la jornada en la plataforma SUT a través de la página web del Ministerio del Trabajo. Esto se lo hace de manera muy sencilla. Uno tiene que ingresar a la plataforma del SUT, del empleador, a la cuenta del empleador, y va a haber una pestaña que diga jornadas emergentes. Cuando hacemos clic en esa opción, nos va a aparecer una pantalla similar a la que se muestra ahora, en la cual nosotros tenemos algunas opciones a elegir. En tipo de jornada, tal como muestro ahora, nosotros al hacer clic aquí nos van a salir 3 opciones. La una de ellas, que es la reducción emergente, otra de ellas es la modificación emergente y otra es la suspensión. Elegiremos la que corresponda según el caso. Como estamos viendo ahora la reducción, aquí sería reducción. Luego de eso elegimos fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin, el número de los trabajadores que se van a acoger a esta jornada reducida. También debemos subir un archivo en Excel en formato XLS con el listado de los trabajadores que se acogerán a esta jornada emergente, en la cual debe constar nombres y apellidos completos, debe constar igualmente cuál es el cargo que desempeñan, así como su número de cédula, y constar también si tienen o no vulnerabilidad. Finalmente hacemos clic en la opción de registrar jornada y al hacer este paso en la parte inferior debería aparecernos algo similar a lo que muestro. Jornadas aprobadas y un número identificador, la fecha de creación, fecha de inicio, fecha de fin,
y en tipo de jornada emergente mostrará qué es lo que nosotros habíamos aplicado. En este caso puntual que pongo ejemplo, yo hice una suspensión de jornada. Si hacemos la reducción, obviamente saldría aquí reducción de jornada. Bien, esta es la primera opción que contempla el Acuerdo Ministerial 077 y 080, la reducción emergente de la jornada laboral. Pero también existe otra opción que encontramos en estos mismos acuerdos, que es la modificación emergente de la jornada de trabajo. Esta modificación hay que entender que de igual manera es una decisión unilateral por parte del empleador, por lo tanto no necesitamos el consentimiento del trabajador. Únicamente hay que registrarlo en la plataforma del SUT y luego de eso notificarlo al trabajador. El registro en estos casos es igual al que acabamos de analizar respecto a la reducción de la jornada. Lo que contempla precisamente esta institución es aquella posibilidad de modificar la jornada, incluyendo el trabajo en días sábados y domingos, con un límite sí que debemos respetar, que es de 40 horas semanales. En este caso, por el trabajo realizado en días sábados y domingos, no habrá ningún tipo de recargo en la remuneración, es decir, no hay 100% de recargo por horas extraordinarias, y debemos entender que en estos casos sí es necesario, y esto nos dice el Acuerdo 080, garantizar el descanso de los trabajadores por al menos 2 días consecutivos. Es decir, la jornada de lunes a viernes puede pasarse a sábado y domingo, pero deberemos elegir por lo menos otros 2 días de la semana que sean exclusivamente para descanso consecutivo de los trabajadores. Vamos a analizar ahora la tercera opción e institución que podemos acogernos bajo el Acuerdo 077 y 080 del Ministerio del Trabajo. En este caso, debemos entender que la suspensión emergente de la jornada laboral aplica únicamente para aquellas actividades que no puedan acogerse a las otras modalidades que habíamos analizado. Parte precisamente de una decisión unilateral del empleador, quien no necesita el consentimiento de sus trabajadores, sino precisamente lo hace por su sola voluntad. Obviamente, en estos casos también tiene que registrarlo en la plataforma del SUT y hay la obligación de, luego de registrarlo en el SUT, notificarlo por cualquier medio a los trabajadores. En estos casos hay que entender que la suspensión de la jornada no modifica las condiciones de la relación laboral, es decir, la remuneración, las condiciones originales respecto al cargo, horario de trabajo, etcétera, se siguen manteniendo. Únicamente se ha suspendido, como bien lo dice su nombre, la jornada de trabajo por un tiempo que comprende precisamente la emergencia sanitaria, con el fin precisamente de precautelar la salud de los trabajadores y evitar el contagio masivo de esta pandemia que estamos viviendo. En estos casos, ¿cuáles son las preguntas más puntuales? ¿Qué es lo que sucede cuando se suspende de manera emergente la jornada laboral acogiéndonos a esta figura? La pregunta es, ¿se debe cancelar o no las remuneraciones de aquellos días no trabajados cuando nos hemos acogido a esta figura de la suspensión emergente? Y la respuesta es categórica. Sí se debe cancelar las remuneraciones. El empleador está obligado a cancelar pese a que no se hayan laborado esos días. Hay la obligación entonces de hacerlo porque debemos entender que la remuneración es un derecho irrenunciable de los trabajadores. Lo que sí, y esto hago énfasis también, establece el Acuerdo 080, es la posibilidad de que el trabajador con el empleador lleguen a un acuerdo en el cual a partir de este mutuo acuerdo se establezca un calendario de pagos, es decir, una suerte de crédito, un plazo en varios meses para que el empleador pueda ir cancelando la remuneración por estos días que no se laboraron. Esta es una opción que realmente deberían acogerse en la mayoría de los casos cuando se han aplicado precisamente la suspensión emergente, porque la mejor forma de solucionar cualquier conflicto es a partir de la negociación, de la mediación de las partes, a través de una fórmula ganar-ganar. Las dos partes deben ceder parte precisamente de sus pretensiones, pero con la finalidad precisamente de precautelar los derechos tanto del empleador como del trabajador. Entonces, resumo, ¿se debe cancelar la remuneración? Sí, esa es la obligación.
pero podría llegarse a un acuerdo entre trabajador y empleador para que la misma no se cancele en su totalidad, sino se vaya cancelando en diversos plazos conforme a un calendario de pagos que las partes podrían acordar mutuamente. En estos casos hay que entender que cuando se suspende la jornada de trabajo, si bien hay la obligación del empleador a cancelar la remuneración de manera íntegra, los trabajadores también tienen una obligación y es la de recuperar todas aquellas horas que no hayan sido laboradas. En caso de que un trabajador no quiera recuperar aquellas horas que no fueran trabajadas, él mismo deberá devolver los valores que le hayan sido cancelados por concepto de remuneración. Esto es algo clave, algo muy importante que debemos entender, porque el trabajador también tiene esa obligación de, una vez que finalice esta emergencia sanitaria, el primer día que ya inicien las labores, tendrá que empezar a recuperar conforme el calendario que el mismo empleador lo fije de manera unilateral y en los horarios que el empleador considere adecuados conforme su giro de negocio. Y esta recuperación puede darse, según los límites que nos da el mismo acuerdo, es en hasta 12 horas de lunes a viernes y 8 horas los días sábados. Por estas horas trabajadas en días sábados o pasados la jornada ordinaria, no hay recargos de hora suplementaria u hora extraordinaria. ¿Cuáles serían entonces los pasos para aplicar la suspensión emergente de la jornada laboral? En primer lugar, registrar en la plataforma SUD bajo la misma modalidad y ejemplo que antes habíamos dado. Se tiene luego de este registro que obtener la autorización de jornada aprobada por parte del ministerio, y luego de que hayamos obtenido esta autorización, luego de su registro, debemos precisamente notificar a los trabajadores a través de cualquier medio. Obviamente esta notificación no es a través de una hoja, a través de un papel, por la imposibilidad de precisamente tener contacto con el trabajador. Así que el acuerdo ministerial, y esto es algo que debe ser claro, permite que por cualquier medio, es decir, puede ser un WhatsApp, un correo electrónico, podría notificarse a los trabajadores que se ha procedido precisamente a la aplicación de la suspensión emergente de la jornada laboral. Bien, hemos visto hasta este momento las 4 instituciones reguladas en época de emergencia sanitaria a través de acuerdos ministeriales del Ministerio del Trabajo, en el cual precisamente se permitió teletrabajo emergente, suspensión emergente de la jornada, reducción y modificación de la jornada. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante es ir analizando cada una de las otras posibilidades que se contemplan en los mismos acuerdos o que nacen a partir de los mismos acuerdos o que los encontramos ya en la normativa laboral desde la misma Constitución hasta el Código de Trabajo. Es decir, vamos a enfocarnos en qué otras alternativas u opciones tiene el empleador para superar esta crisis respecto a remuneraciones, jornadas, acuerdos con trabajadores, etc. Este momento nos vamos a referir específicamente al derecho a vacaciones. El derecho a vacaciones, de manera breve, tengo que definirlo. El derecho a vacaciones es un derecho que corresponde a los trabajadores. En el caso del sector privado, a todos aquellos que hayan laborado un año, les corresponde el derecho a descansar 15 días. Y en el caso del sector público, el derecho a descansar cuando hayan laborado un año es el derecho de descanso de 30 días. Hay regulaciones específicas en el caso del sector privado, que sobre todo hacemos énfasis por el tema de emprendimientos. En el caso de menores de edad, que comprende su edad entre 16 y 18 años, ellos no tienen derecho solo a los 15 días de descanso, sino tienen un derecho adicional a 18 días. De igual manera, los menores de edad de 15 años que se encuentran trabajando tienen derecho a un descanso de 20 días por concepto de vacaciones anuales. Por antigüedad también existen vacaciones adicionales y es precisamente el derecho a recibir un día adicional a partir del 6º año de prestación de servicios para un empleador. El límite en el caso de vacaciones adicionales por concepto de antigüedad es de 15 días adicionales a las 15 ordinarias. Hay que manifestar, y esto es algo importante, que únicamente las vacaciones adicionales por antigüedad son compensables en dinero.
Algo importante también de manera general sobre el derecho a vacaciones es el tema de la fijación. ¿Cómo se pueden fijar las vacaciones? Normalmente se fijan a través de las siguientes maneras. Puede, en primer lugar, fijarse a través del mismo contrato de trabajo, a través de unas de sus cláusulas. También a través de un preaviso de 3 meses, también por el mutuo acuerdo entre las partes, y cuarto, por un cuadro de planificación anual. Hay que entender que por su naturaleza el derecho, al ser un derecho de los trabajadores, las vacaciones, le corresponde al mismo trabajador el derecho a decidir cuándo quiere hacer uso y ejercicio de este derecho de descanso. Por lo tanto, debemos entender que también hay la posibilidad en nuestro ordenamiento jurídico de acumular esas vacaciones. Si el trabajador un año no quiere hacer uso de esas vacaciones, lo puede acumular hasta por 3 años, nos dice el Código de Trabajo. Es importante entender esto de la acumulación de vacaciones porque luego vamos a hacer referencia. Y hay que entender entonces que es el trabajador quien decide cuándo hacer uso de sus vacaciones. Por lo tanto, el empleador no puede imponer las vacaciones porque corre el riesgo y precisamente el mismo es una causal que permite alegar el despido intempestivo. Hay ciertas normas especiales sobre las vacaciones que se han dictado dentro de los acuerdos ministeriales que antes analizábamos, dictados dentro de la emergencia sanitaria. Específicamente, el Acuerdo 2020-080 establece 2 posibilidades respecto a este tema. Y esto precisamente se amplió, se modificó, porque existían muchos empleadores que tenían dudas y me han consultado muchísimos clientes en estos días de si es posible estos días que no se ha trabajado hacerlo con cargo a vacaciones de los trabajadores. Y la respuesta es clara, lo que nos dice el acuerdo. En primer lugar, se amplió una posibilidad de que el empleador pueda fijar, sí, de manera unilateral, es decir, pueda imponer la fecha de inicio y fin del uso de las vacaciones acumuladas. Y ojo con esto, solamente las vacaciones acumuladas entonces pueden ser impuestas por el empleador. Vimos ya que las vacaciones se pueden acumular hasta por 3 años por un trabajador del sector privado. En el caso de que no existan vacaciones acumuladas, el empleador no podría fijar de manera unilateral, es decir, no podría imponer las vacaciones. Pero el acuerdo nos habla de que cuando exista consentimiento del trabajador, es decir, cuando lleguen a un acuerdo empleador y trabajador, sí se podría permitir el goce de periodos de vacaciones anticipadas. Entonces, aquí realmente la respuesta es: si es que el trabajador tiene vacaciones acumuladas, usted como empleador sí puede decidir de manera unilateral si estos días lo hace con cargo a esas vacaciones acumuladas. Pero si en cambio no hay vacaciones acumuladas, usted no podría fijar o imponer esas vacaciones, sino necesita llegar a ese acuerdo con su trabajador. Bien. Ahora sí, vamos a entrar también en el análisis de qué otras medidas se pueden tomar respecto a todas estas preocupaciones que tienen los empleadores. Y una de ellas, y un artículo específico que quiero referirme del Acuerdo 2020-080, el cual me parece muy importante, es el artículo 5, el cual textualmente nos dice lo siguiente: el empleador y sus trabajadores de mutuo acuerdo y considerando aquellas circunstancias del centro de trabajo o negocio y las implicaciones derivadas de la pandemia del coronavirus COVID-19, podrán convenir modalidades de trabajo establecidas en las normativas pertinentes que respondan a condiciones concretas como la imposibilidad de movilización, la prevención de los riesgos a que esté expuesta la salud de los trabajadores, y las condiciones económicas que enfrente la empresa. Este artículo es muy importante para mí porque nos establece un campo de acción mayor. Aquí lo que nos dice es: empleador, hago el llamado a que usted llegue a acuerdos con su trabajador, negocie para que pueda resolver todas las circunstancias problemáticas que quizás actualmente vive su negocio por motivo de la crisis. Es decir, nos da una carta abierta de posibilidades para que utilicemos todo el ordenamiento jurídico en materia laboral y establezcamos soluciones a partir de la negociación, mediación o acuerdo entre las partes. Para mí, las opciones que vamos a analizar ahora
son precisamente las más viables y a las cuales el empleador debería en primera instancia intentar llegar a ese acuerdo con el trabajador que le permita aplicar una de ellas. La primera de ellas, que podría darse precisamente a partir del mutuo acuerdo entre las partes, a partir de este proceso de negociación, es el aplicar la jornada parcial permanente. Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales y 8 horas diarias de trabajo. Pero por las circunstancias que estamos viviendo, estas circunstancias económicas difíciles que atravesamos luego de esta emergencia sanitaria, van a haber ciertos negocios que van a tener muchas dificultades en volver a su actividad económica normal, en recuperar sus ventas, etcétera. Por lo tanto, podrían contemplar como una de las primeras opciones reducir la jornada a cualquier número de horas que sea inferior a las 8 horas diarias. Pero para poder reducir a cualquier número menor a las 8 horas diarias, necesitarían ¿qué cosa? El acuerdo entre trabajador y empleador. Es decir, para esto sí necesitamos el consentimiento de los trabajadores. Aquí, obviamente, en todas estas medidas que vamos a analizar en este punto, en esta diapositiva, tenemos que entender, tanto trabajadores como empleadores, que la situación que vive el país es crítica y que vive todo el mundo, obviamente, y que la mejor manera de solucionarlo es arrimando todos el hombro. Hay que ser empáticos, tanto trabajadores deben entender la situación del empleador y el empleador también tiene que entender la situación del trabajador. Entonces, lo más recomendable es que las partes lleguen a acuerdos, utilicen la fórmula de ganar-ganar, cedan parte de sus pretensiones, pero lo solucionen de manera amistosa a través de acuerdos. La primera manera, entonces, sería la jornada parcial permanente, reducir la carga horaria. Por lo tanto, reduciría también la remuneración. Otra opción viable que podría llegarse a partir del acuerdo entre empleador y trabajador es establecer un régimen de remuneración aplicable solo a los días laborados, es decir, por todos los días que no se trabajó, el trabajador podría llegar a ese acuerdo a que no va a recibir una remuneración, sino solamente por los días que haya trabajado y que trabaje. Y finalmente he puesto aquí una tercera opción que pueden hacer de ese mutuo acuerdo entre las partes, que es la opción de establecer un acuerdo de licencia sin remuneración por un periodo determinado de tiempo. Hay que entender que en algunos casos puntuales, sobre todo en el sector público, pero también el Código de Trabajo lo establece en el sector privado, las partes, el trabajador puede en algunas ocasiones puntuales establecer, pedir, solicitar una licencia sin remuneración. Es decir, durante ese lapso o periodo de tiempo no va a recibir remuneración alguna. Lo único que va a obtener como beneficio es que una vez cumplido ese plazo, hay la condición de que el empleador lo vuelva a contratar, es decir, ingrese a esa empresa o ese negocio en donde prestaba servicios. Esta es una opción viable, sobre todo yo creo para aquellas empresas o negocios en ciertas industrias o sectores que se van a ver seriamente afectadas y que les va a tomar meses, muchísimos meses, hasta recuperarse económicamente. Un ejemplo, yo creo que la industria hotelera realmente va a tener muchísimos meses difíciles hasta poder recuperar su actividad económica normal. Aquí se me ocurre una de las opciones muy viables sería llegar a ese acuerdo con los trabajadores. ¿Para qué? Para establecer una licencia sin remuneración. Se me ocurre 3 meses en los cuales no se cobrará remuneraciones y al final de los 3 meses se volverá a reanudar la relación laboral. Las que vimos son opciones para, yo considero las más viables a través del acuerdo entre las partes, ¿sí? Y eso es mi mayor consejo. Para mí la mejor opción sería acogernos a una de las anteriores. Sin embargo, en caso de que no puedan llegar las partes a un acuerdo en los términos referidos o en otros que ustedes lo prevean en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, podríamos buscar ya otras opciones quizás un poco más críticas y mucho más problemáticas para las partes. Y para esto vamos a empezar analizando ya la opción de terminar la relación laboral. ¿Qué métodos contempla nuestro ordenamiento jurídico laboral para culminar o finalizar esa relación laboral cuando realmente la crisis económica ha vuelto insostenible el mantener ya esa misma nómina?
Para esto vamos a hacer referencia al artículo 169 del Código de Trabajo, que establece las 9 maneras a través de las cuales puede terminar una relación laboral. La primera nos dice por causas legalmente previstas en el contrato. Aquí dependerá del tipo de contrato y de las cláusulas estipuladas en el mismo. La segunda manera es por acuerdo entre las partes, lo que normalmente conocemos como renuncia. Aquí obviamente es el trabajador quien con su consentimiento y de manera voluntaria va a presentar su renuncia al empleador. Otra manera es por conclusión de la obra, periodos de labor o servicios objeto del contrato, lo cual es aplicable únicamente en ciertos tipos de contrato, no en contratos indefinidos, sino puede darse, por ejemplo, en contratos de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, contratos eventuales, etc. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe con el negocio, también es otra opción que establece el ordenamiento jurídico. También por la muerte del trabajador o la incapacidad permanente y total para el trabajo. 6, por caso fortuito o fuerza mayor. Esta es una que vamos a analizar sobre todo porque ha habido mucho debate y análisis respecto a si los empleadores ahora, alegando la crisis económica que existe en el país, pudiesen utilizar esta figura, diciendo o alegando que la fuerza mayor, en este caso, sería producto de la pandemia del coronavirus. También puede finalizarse una relación laboral por visto bueno solicitado tanto por empleador como por trabajador y también puede finalizar por desahucio. Ahora vamos a analizar las principales que considero pueden ser utilizadas por parte de los empleadores. En primer lugar, vamos a analizar la opción o el numeral número 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, que establece la posibilidad de que una relación laboral termine por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como por ejemplo, y nos dice la norma, incendios, terremotos, tempestades, explosiones, plagas del campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. En primer lugar, tengo que manifestar al respecto que este artículo para hacer uso realmente es muy complicado, por lo que vamos ahora a analizarlo. En primer lugar, voy a explicar que el caso fortuito se refiere a escenarios provocados netamente por el actuar del ser humano, mientras que la fuerza mayor se refiere a escenarios provocados por la naturaleza. En ambos casos, este artículo se lo puede evitar por situaciones que no pudieron haber sido previstas y que sean irresistibles. En este caso, la pandemia del COVID-19 bien podría decirse que fue un hecho no previsto y que no pudo resistirse por parte del empleador. Sin embargo, el debate es mucho mayor. ¿Por qué? Porque solamente puede llegar a hacerse uso de este artículo cuando se logre justificar la imposibilidad de seguir trabajando en el negocio o empresa del empleador. Por lo tanto, yo pregunto lo siguiente: ¿podría un empleador terminar la relación laboral bajo esta causal con unos pocos trabajadores mientras continúa con su actividad económica normal dentro de su empresa o negocio y continúa con otros trabajadores prestando servicios? La respuesta categórica es no. Este artículo creo que únicamente podría llegar a aplicarse cuando se cierre de manera definitiva el negocio, es decir, se demuestre la imposibilidad de seguir trabajando producto de esa razón de fuerza mayor que fue la crisis económica generada por motivo de la pandemia. Ahora, y en esto seré muy claro al respecto, sobre todo para los colegas abogados que también nos están escuchando. Hay varios precedentes muy importantes referentes a la aplicación de este artículo y de esta causal. Precedentes dictados por la ex Corte Suprema de Justicia y también ya por la Corte Nacional de Justicia. Hay varios casos, sobre todo, y hago referencia histórica, a la crisis del año 2000 provocada por el feriado bancario. En ese entonces muchas empresas, muchos empleadores creyeron que estaban en lo correcto y haciendo uso de este artículo despidieron, o mejor dicho, terminaron la relación laboral
a través de este artículo para evitar así el pago de indemnizaciones de despido intempestivo. Sin embargo, luego de eso se presentaron una cantidad infinita de demandas por despido intempestivo ante los jueces del trabajo, y en este sentido la mayoría de jueces, y hay precedente, como le decía, tanto en la ex Corte Suprema de Justicia como en la Corte Nacional, en los cuales se manifiesta que prevalece siempre los derechos de los trabajadores como un derecho constitucional, un derecho humano, que es el derecho al trabajo, y por ende la estabilidad del trabajador frente a esa crisis económica que uno alega como empleador. Por lo tanto, los precedentes jurisprudenciales no son positivos en este sentido, sino al contrario, le dan la razón al trabajador. Entonces, ¿cuál es mi recomendación al respecto? Que esta sea la última posibilidad que usted contemple, ya que no va a poder aplicar si usted continúa normalmente con las actividades económicas de su negocio o empresa. Esto debería usted intentarlo únicamente si es que va a cerrar definitivamente las operaciones y en este caso su negocio o su empresa, sus actividades económicas como tal. Bien. Analizamos entonces ya el artículo 169, todas las causales, y hicimos un análisis especial sobre el numeral 6 que alega la terminación por fuerza mayor. Ahora me gustaría entrar en el análisis del despido intempestivo como tal. Muchos empleadores estos días han consultado si pueden despedir a sus trabajadores y la respuesta es claro que sí. Usted está plenamente facultado a despedir a sus trabajadores. Sin embargo, la respuesta o la consecuencia a dicho despido es que usted va a ser obligado a cancelar una indemnización económica sumamente alta. Y para el tema de indemnizaciones vamos a entrar en el análisis y conocer que hay indemnización general e indemnizaciones especiales respecto a la situación del trabajador. Entonces, ¿se puede despedir a un trabajador? Sí, se lo puede hacer. Vi en estos días un boletín me parece, de un estudio jurídico que decía que no se puede despedir, pero esto estaba erróneo. En verdad, sí se puede despedir a un trabajador sin ningún problema, siempre y cuando usted esté dispuesto como empleador a afrontar y a cancelar estas indemnizaciones económicas. La primera indemnización, como les decía, es de carácter general y la misma se calcula siempre en base a la última remuneración mensual recibida y aportada al IES. En este caso, si un trabajador laboró menos de 3 años, tiene derecho a que se le cancele por concepto de indemnización de despido intempestivo 3 remuneraciones, es decir, la última remuneración aportada y recibida multiplicada por 3. Se me ocurre como ejemplo, si la última remuneración era de $400, ¿cuánto sería la indemnización si es que trabajó el trabajador? Imaginémonos únicamente 8 meses. Si trabajó 8 meses, se aplicaría la primera regla. Trabajó menos de 3 años, por lo tanto, le corresponde una indemnización equivalente a 3 remuneraciones, que en este caso, a manera de ejemplo, sería $1,200, 400 por 3. Pero si el trabajador labora más de 3 años, ha prestado sus servicios por más de 3 años, la indemnización es equivalente a una remuneración por cada año de trabajo, tomando en consideración que la fracción de año cuenta como año completo. Es decir, y volvamos a otro ejemplo, si un trabajador ha laborado 4 años y 1 mes con un mismo empleador, tendrá derecho, si ha sido despedido, a recibir una indemnización equivalente a 5 remuneraciones. ¿Por qué? Porque los 4 años y 1 mes, ese mes se cuenta, esa fracción se cuenta como año completo. Una norma importante sobre este tema es entender que hay un límite, no puede ser en ningún caso la indemnización mayor a las 25 remuneraciones. Y de igual manera vamos a analizar el tema ya de indemnizaciones especiales y el despido eficaz. Hay ciertos tipos de trabajadores que tienen una protección o una estabilidad especial por motivo de su situación que está atravesando, su situación personal. En este caso, en primer lugar, vamos a hacer referencia al ejemplo, al caso puntual de la mujer embarazada. La mujer embarazada tiene una protección de estabilidad absoluta, una protección de estabilidad especial de 1 año y 9 meses, 9 meses del embarazo más el 1 año de periodo de lactancia. En este periodo de tiempo, el empleador
ahí sí no puede despedir a su trabajadora que esté embarazada. Si es que lo hace, la trabajadora va a tener dos opciones. Podrá elegir entre dos opciones distintas. La una es pedir que se le reintegre de manera inmediata a su puesto y que se le cancele todas las remuneraciones pendientes con un 10% de recargo. Y la otra opción que va a tener es a aceptar ese despido que fue ineficaz, pero a cambio de que acepte ese despido, el empleador debe cancelar una indemnización equivalente a 12 remuneraciones, adicional a la indemnización general. Es decir, puede ser sumamente alto porque es la indemnización general más la indemnización especial por ser mujer embarazada. Y obviamente le corresponderá también de manera adicional la bonificación por desahucio. También encontramos el caso de un trabajador que sea miembro de la directiva sindical de la empresa y el caso del proyecto de contrato colectivo. En ambos casos, la indemnización especial en caso de despido es de 12 remuneraciones. Aquí, de igual manera, vamos a analizar las indemnizaciones especiales por despido intempestivo que se da en el caso de que se haya presentado el proyecto de contrato colectivo dentro de una empresa, se genera estabilidad para todos los trabajadores. En esos casos, cuando hay un proyecto de contrato colectivo presentado y pendiente de resolución, no se puede despedir a ningún trabajador. En caso de hacerlo, la indemnización es equivalente a 12 remuneraciones. Y de igual manera sucede con los trabajadores que tengan capacidades especiales, discapacidades o que sean sustitutos o que tengan bajo su cuidado a una persona con discapacidad. En este caso, la indemnización es equivalente a las 18 mejores remuneraciones de toda la relación laboral. Otro caso muy puntual y específico en el cual existe estabilidad absoluta para los trabajadores es para aquellos que tienen enfermedades catastróficas como el VIH. Esto no lo encontramos en el Código de Trabajo, sino en precedentes de la Corte Constitucional. Hemos visto el despido intempestivo, analizamos el tema de los cálculos de indemnizaciones, cuáles son las consecuencias en caso de que como empleadores nos acojamos a esta opción o alternativa. Sí es posible despedir, sin embargo, como ustedes se habrán dado cuenta, puede ser sumamente costoso para la empresa. Sumarle entonces a la crisis económica agravada que vive nuestro país, sumarle a eso la indemnización de varios trabajadores por despido intempestivo no es viable y no es lo aconsejable para una empresa. Por eso hay que pensar mucho antes de proceder con un despido intempestivo. Luego de esto, vamos a analizar ya otra institución que contempla una opción también para el empleador para poder finalizar la relación laboral. Y esto es el trámite de visto bueno que lo puede presentar el empleador bajo determinadas circunstancias o por el cumplimiento, mejor dicho, de ciertas causales. Entonces, en primer lugar, voy a explicar de manera breve qué es esto del visto bueno. El visto bueno es un trámite que se sigue ante el Ministerio de Trabajo en el cual el empleador pide finalizar la relación laboral por el hecho de que su trabajador ha cometido una serie de faltas o se encuentra enmarcado en una de las causales que vamos a analizar a continuación. ¿Qué es lo beneficioso que obtiene el empleador al finalizar la relación laboral por este medio? Es precisamente que al obtener una resolución favorable de visto bueno, únicamente va a tener que cancelar la liquidación de ley, no va a tener que pagar ningún tipo de indemnización de despido intempestivo, es decir, se evita el pago de una indemnización por despido. Se puede aplicar en 7 casos puntuales. Uno de ellos por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad y o asistencia, o por abandono por más de 3 días. También por indisciplina o desobediencia grave a los reglamentos internos legalmente aprobados. Hay que entender que en este caso únicamente lo pueden emplear esta causal los empleadores que tengan un reglamento interno legalmente aprobado ante el Ministerio del Trabajo. Mi recomendación a todo empleador, esto siempre manifiesto a mis clientes, es el tema de que si usted es empleador y tiene más de 2 trabajadores, está obligado ya por ley a tener un reglamento interno. Y en verdad es muy aconsejable porque el mismo
le permite ampliar la regulación que usted encuentra en el Código y en la Constitución, lo cual seguramente va a resultar muy beneficioso para ampliar el término, para ampliar temas respecto a multas, sanciones, faltas graves, faltas leves, etcétera, regular de manera más ampliada temas de derechos y obligaciones para ambas partes. También cuando existe falta de probidad o conducta inmoral del trabajador, podríamos solicitar un visto bueno como empleadores, también por injurias graves inferidas por parte del trabajador en contra del empleador, en contra de su familia o en contra de sus representantes. También cuando se ha comprobado ineptitud manifiesta por parte del trabajador. También cuando ha existido denuncia injustificada contra el empleador respecto del cumplimiento de obligaciones en el IES. Es decir, si de manera injustificada a mí me denuncian como empleador ante el IES y yo demuestro que esa denuncia fue precisamente sin fundamento alguno, yo puedo seguir un visto bueno en contra de ese trabajador por una denuncia que ha sido maliciosa. Y finalmente, por no acatar medidas de seguridad, salud e higiene. Es decir, cuando no se cumple, por ejemplo, con el uso del equipamiento de seguridad, etc. Como ya les había mencionado, lo oportuno y lo bueno precisamente de finalizar la relación laboral a través de un visto bueno favorable es el hecho de que usted se evita el pago de una indemnización por despido intempestivo y únicamente debe cancelar entonces la liquidación de ley, lo mismo que usted tendría que cancelar en caso de que el trabajador, por ejemplo, le presente su renuncia. Finalmente, vamos a analizar otra opción que considero puede ser aplicable en estos tiempos de crisis que va a vivir nuestro país y que ya lo está viviendo producto de esta pandemia, y es el derecho de los empleadores al paro. Y el paro, en primer lugar, debo manifestar para que se comprenda, es una institución que permite la suspensión del trabajo que sea acordada y solicitada por parte del empleador o también puede ser por un grupo de empleadores coligados. Y en este caso, el empleador podría solicitar el paro ante el Ministerio de Trabajo únicamente por dos causales. Una de ellas cuando, a consecuencia de una crisis económica general o por causas especiales que afecten directamente a una empresa o grupo de empresas, se imponga la suspensión de trabajo como único medio para equilibrar sus negocios en peligro de liquidación forzosa. Y dos, por falta de materia prima, si la industria o empresa necesita proveerse de ella fuera del país y si la falta se debe a causas que no pudieron ser previstas por el empleador. En este caso, ya dependiendo del giro de negocio de la empresa, habrá que analizar cuál de las dos causales se utiliza. Pero creo que en muchos tipos de negocios que les va a tomar, como antes habíamos mencionado, mucho tiempo en volver a su normalidad dentro de su sector económico, sí sería prudente aplicar el paro, puesto que durante este tiempo de suspensión de labores, uno como empleador no tiene que pagar remuneraciones a los trabajadores. Es precisamente ese el beneficio. Ahora vamos a analizar cuál es el trámite que debe seguir un empleador para obtener esta autorización y aplicar esta institución del derecho al paro que tienen los empleadores. En primer lugar, tiene que presentarse una petición por escrito, ya sea por el empleador solo o por el grupo de empleadores. Es decir, me imagino yo, alguna cámara, algún sector hotelero, por ejemplo, podría presentar una petición por escrito al Ministerio del Trabajo. En este caso, el inspector de trabajo, al recibir esta petición, está en la obligación de notificar en 24 horas a los trabajadores, quienes, en caso de que exista un comité de empresa, comparecen a través de ese comité de empresa, o en caso de que no exista un comité de empresa, tienen que formar un comité especial. Y a través de este comité especial deberán presentar una contestación a esa petición de paro en el término de 3 días, es decir, en 3 días laborables. Si no contestan en este término, se va a seguir el proceso de autorización en rebeldía. Luego de que haya pasado este tiempo, se presente o no la contestación por parte de los trabajadores, se va a formar un órgano llamado Tribunal de Conciliación y Arbitraje y se forma un conflicto colectivo de trabajo.
Aquí el tribunal va a ser quien determine el tiempo de duración del paro. Queda a su discreción fijarlo en los meses que haya solicitado el empleador. Por ejemplo, puede fijarse 2, 3, 4 meses. Y el efecto precisamente beneficioso para el empleador en caso de que sea aprobado es el hecho de que durante el tiempo de duración de este paro, debidamente autorizado por el tribunal, quedan suspensos los contratos de trabajo y por ende la obligación de cancelar remuneraciones. Los trabajadores entonces durante este tiempo de suspensión por motivo del paro no cobran remuneración. Hay que entender que para que usted como empleador pueda aplicar esta figura del paro, necesita y debe obtener la autorización por parte del ministerio y seguir el trámite que acabamos de revisar. Ya que en caso de que usted no siga este trámite y aplique el paro de manera equívoca, el mismo se considera como paro ilegal. Y aquel paro producido sin autorización legal o cuando fue autorizado y usted se excede de ese tiempo, dará derecho a los trabajadores para cobrar sus remuneraciones con las respectivas indemnizaciones y recargos, y además se considera el caso como despido intempestivo, es decir, usted pagará los recargos por empleador moroso, pero también indemnizaciones muy altas por despido intempestivo. En resumen, acabamos de analizar las otras instituciones que considero nuestro ordenamiento jurídico prevé en estos casos y pueden ser plenamente aplicables por los empleadores para equilibrar el grave perjuicio económico que sufrirán en sus negocios o empresas. En resumen, quisiera nuevamente referirme a las medidas de manera resumida y rescatar lo beneficioso o no en cada uno de estos casos. Habíamos visto y les había manifestado ya que para mí la mejor opción que usted tiene como empleador o emprendedor es precisamente buscar ese acuerdo mutuo entre los trabajadores y usted, es decir, aplicar un proceso de negociación a través de la fórmula ganar-ganar o perder a medias, es decir, cada parte, pese a que tiene su pretensión, el empleador no quisiera pagar nada, mientras que el trabajador quisiera cobrar todo. Pero si es que ambas partes se ponen en los zapatos del otro y entienden la gravedad de la situación del país, podrían llegar a acuerdos que les permita ceder parte de sus pretensiones y alcanzar un equilibrio. Para mí, estas opciones que habíamos visto, que se derivan precisamente del acuerdo entre las partes, son las más beneficiosas porque permiten que se conserve la relación laboral, permiten que el empleador siga a flote y permiten que el trabajador siga con un empleo. Porque las otras que habíamos visto que son las medidas críticas como despidos, vistos buenos, paro patronal, terminación por fuerza mayor, implican ya que el trabajador se quede sin empleo y quedarse sin empleo en una crisis económica y social acentuada como la que va a vivir nuestro país no es realmente viable en estos momentos para un trabajador porque él mismo no va a conseguir empleo con facilidad. Esa es entonces la mejor opción. Sin embargo, también habíamos analizado las medidas urgentes que usted puede tomar durante la emergencia sanitaria, las cuales también son obviamente aconsejables, que es el teletrabajo emergente, la suspensión, reducción y modificación emergente de la jornada. Y finalmente, las he llamado medidas críticas por el hecho de que son mucho más costosas para las partes. Todos estos se lo realizan y conllevan trámites de indemnizaciones, son muy costosas. Son medidas no aconsejables, son medidas que usted ya en última instancia debería tomarlas. Y es el caso del despido intempestivo, el paro patronal, visto bueno y terminación por fuerza mayor. Cada una de estas son opciones, son alternativas que usted puede tomarlas. La idea de esta conferencia, como les había dicho desde un inicio, es aportar con un entendimiento de la responsabilidad social que todos tenemos. Como les había dicho, yo soy abogado y me dedico principalmente a temas laborales, entre otras ramas del mundo empresarial. Pero mi consejo principal y la intención a través de esta conferencia es que usted conozca cuáles son las opciones. Pero al final, lo más aconsejable es que usted llegue a acuerdos con sus trabajadores. Es la mejor forma de dar solución a la crisis económica que vive el país y sacar adelante juntos de este país. Tanto trabajadores como empleadores debemos comprender la situación del otro. Yo quisiera finalmente darles las gracias a cada uno de ustedes, en primer lugar, por su interés
en asistir a esta conferencia. La misma se ha hecho sin ningún afán de lucro, al contrario, es por un concepto de responsabilidad social. Busco aportar de manera desinteresada a todos ustedes. Quisiera realmente que sea de mucha utilidad. Si es que es posible y ustedes lo consideran pertinente, pueden compartirlo en sus perfiles, compartirlo con sus amigos, con personas que crean puedan tener interés en el tema. Yo estaré muy gustoso de responder las preguntas o dudas que hayan quedado. Por favor, dejen las mismas a través de comentarios por escrito. Yo me daré el tiempo luego de esta conferencia de ir revisando cada uno de sus comentarios e ir respondiendo de manera individual. Les agradezco de sobremanera por su atención. Para mí ha sido un verdadero gusto y placer. Quedo a las órdenes en todo lo que les pueda ayudar a través de sus consultas. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Les deseo mucha paz en estos momentos. Deseo que ustedes, tanto como sus familias, se encuentren bien. Tengo la esperanza de que pronto esta situación difícil que atraviesa el país finalizará. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día.